Entonces, ¿cómo llamas a esa combinación? La suposición de la Fed es que, si el desempleo es bajo, la inflación sube, si el desempleo sube, la inflación baja. Esa es la suposición de la Fed, por lo que en realidad no les preocupa si el desempleo sube un poco, ya que eso ayudará a reducir la inflación. Pero, ¿qué pasa cuando tienes un alto desempleo y una alta inflación al mismo tiempo? La Fed cree que eso no puede suceder, pero ya ha sucedido, y se llama estanflación, crecimiento estancado con inflación y precios altos. Yo viví esto a finales de los años 70 y principios de los 80. Creo que fue alrededor de 1979 o 1980. El desempleo era del 10%, pero las tasas de interés eran del 15%. Así que no me digan que el desempleo y las tasas de interés siempre se mueven de forma inversa. A veces lo hacen, pero otras veces pueden subir juntos. Eso es estanflación, y ya veo señales tempranas de ello, lo cual es un poco preocupante. Todo lo que puedo decir a nuestros lectores y espectadores es que Wall Street siempre se equivoca en esto, y la Fed también. La razón por la que se equivocan es porque sus modelos no funcionan, sus modelos son un desastre. Pero la inflación es real, va a persistir, y el crecimiento parece estar desacelerándose, por lo que podríamos terminar en un episodio de estanflación. Jim Rickards recientemente dio la voz de alarma, prediciendo que Estados Unidos está al borde de la estanflación, un temido escenario económico donde el crecimiento se estanca mientras la inflación se mantiene descontrolada. Si esta predicción se cumple, las implicaciones podrían ser devastadoras para un mercado de valores que ya se tambalea en niveles de máximos históricos sin precedentes. Los inversores están montados en una ola de optimismo, pero las corrientes subyacentes de la realidad económica amenazan con arrastrarlos a un torbellino de agitación financiera. La estanflación erosiona el poder adquisitivo, reduce los beneficios corporativos y deja a los responsables de políticas con pocas opciones viables. A medida que la inflación reduce los rendimientos reales y el crecimiento económico se paraliza, el mercado de valores, actualmente disfrutando de picos récord, podría enfrentar una corrección severa. El delicado equilibrio de confianza de los inversores podría romperse, desencadenando una venta masiva que repercutiría en todo el panorama financiero. La advertencia de Rickards es un recordatorio contundente de que las condiciones de mercado optimistas están respaldadas por fundamentos económicos frágiles. El espectro de la estanflación se cierne amenazador, proyectando una sombra sobre la euforia de los máximos actuales del mercado y amenazando con dar paso a un periodo de ajuste doloroso para los inversores que no estén preparados para la doble amenaza de estancamiento e inflación. Tienes razón, hemos estado hablando de esto en nuestras publicaciones y entrevistas como esta durante meses, o incluso más tiempo. Esto fue en una época en la que la Fed decía que la inflación estaba bajando, y Wall Street también decía que la inflación estaba bajando y que iban a reducir las tasas de interés. La Fed incluso decía que esperaban 3 recortes de tasas de interés entre ahora y fin de año, lo decían al principio de abril. 3 recortes de tasas entre ahora y fin de año. Todos pensaban que no habría recorte en la reunión de mayo, nadie lo creía. Pero aún quedaban junio, julio, septiembre, noviembre y diciembre, 5 reuniones. La Fed tiene un calendario peculiar, no se reúne cada mes, es aproximadamente cada 6 o 7 semanas, lo que da un total de 8 reuniones al año. Así que no hay reuniones en agosto ni en octubre, pero quedaban 5 reuniones, junio, julio, septiembre, noviembre y diciembre, y estaban hablando de 3 recortes de tasas. Bien, ningún problema, 5 reuniones, 3 recortes. Eso parece funcionar, excepto por esto, que es lo que decíamos hace un tiempo, la inflación no está bajando. Esa es la historia, la narrativa, de la que a Wall Street le gusta hablar porque solo quieren venderte acciones. El repunte implacable del mercado de valores hasta máximos históricos depende de la expectativa de que la Reserva Federal implementará 3 recortes de tasas este año. Estos recortes suelen facilitar las operaciones comerciales y fortalecer el gasto del consumidor, fomentando un entorno económico más dinámico. Sin embargo, esta perspectiva optimista choca con una realidad persistente, la inflación sigue siendo obstinada. Desde junio de 2023, el índice de precios al consumidor ha permanecido entre el 3% y el 3,7%, muy por encima del objetivo del 2% de la Fed. A pesar de mantener las tasas de interés en el 5,5%, la inflación no muestra señales de ceder. La persistencia de la presión inflacionaria plantea un dilema significativo para la Reserva Federal. Reducir las tasas en un entorno donde la inflación sigue siendo alta podría agravar el problema, minando la credibilidad de la Fed y potencialmente desatando nuevas alzas en los precios. Por otro lado, mantener o incluso aumentar las tasas para combatir la inflación implica el riesgo de frenar el crecimiento económico y socavar la confianza de los inversionistas. Este equilibrio precario subraya la posición desafiante de la Fed, ya que el entusiasmo del mercado vuela impulsado por las expectativas de recortes de tasas, mientras que los problemas inflacionarios subyacentes sugieren un camino accidentado por delante. Entonces, la pregunta central permanece: ¿se atreverá la Fed a recortar las tasas frente a una inflación persistente, arriesgando una mayor desestabilización económica? Por ahora, han detenido las alzas en julio de 2023, es cierto, pero solo están en pausa
pausa por el momento y ni siquiera están cerca de un recorte de tasas. Eso es lo que hemos estado diciendo, pero Wall Street ha estado hablando de esto desde hace 2 años. Fue en el verano de 2022, cuando la Fed comenzó a aumentar las tasas de interés en marzo de 2022. En ese momento, las tasas estaban en cero. Cuando hablamos de tasas, nos referimos a la tasa objetivo de fondos federales, que es una tasa muy a corto plazo, de un día para otro. No estamos hablando de bonos a 5 o 10 años, esos son diferentes. Pero la tasa de un día que la Fed establece estaba en cero al inicio de marzo de 2022. Pues bien, comenzaron a subir las tasas en marzo de 2022 y terminaron en julio de 2023. Así que unos 15 meses de subidas de tasas hasta llegar al 5,5%, que es donde estamos ahora. Pero Wall Street empezó a hablar del pivote en el otoño de 2022. No dijeron que iba a ser ese mismo mes, pero sí decían que, a principios de 2023, la Fed iba a recortar tasas. Luego eso se convirtió en mediados de 2023, después en fines de 2023 y luego en inicios de 2024. Ahora estamos a mediados de 2024 y han estado hablando de esto durante los últimos 2 años. El mercado de valores de Estados Unidos ha estado esperando ansiosamente un pivote de la Fed desde que tocó fondo en octubre de 2022. Ha disfrutado de una subida constante impulsada por las expectativas de una política monetaria más flexible. En noviembre de 2021, con las tasas de interés en cero, el mercado alcanzó máximos históricos sin precedentes. Ahora, en mayo de 2024, con las tasas de interés en 5,5%, ha superado esos picos anteriores. Esta trayectoria ascendente implacable, a pesar de una prima de riesgo significativamente mayor, señala un mercado impulsado más por la esperanza que por la realidad. La discrepancia entre las expectativas del mercado y las acciones reales de la Fed subraya el potencial de una fuerte corrección. Parecen ignorar la posibilidad de que la Fed, lidiando con una inflación persistente, podría no realizar el giro esperado. El imparable ascenso del mercado, a pesar de las claras señales de que la inflación sigue siendo un problema y de que las tasas de interés probablemente no bajarán pronto, crea una situación precaria. Esta desconexión entre el comportamiento del mercado y los fundamentos económicos hace que la posibilidad de una fuerte corrección sea muy convincente. Las advertencias de Jim Rickards resuenan fuertemente en este contexto. El optimismo infundado del mercado podría llevar a una caída significativa si el esperado giro de la Fed no se materializa. Los inversionistas deben prestar atención a estas advertencias y prepararse para una posible reversión que podría tomar a muchos por sorpresa. La inflación alcanzó su punto máximo en junio de 2022, con un 9,1%. Y, por cierto, déjame aclarar rápidamente la definición de inflación. No debería ser complicado, pero la gente suele enredarlo. Cuando hablo de inflación, me refiero al índice de precios al consumidor, IPC. El IPC se publica mensualmente y es calculado por la Oficina de Estadísticas Laborales. Se mide en términos interanuales, se toma el índice mensual y se compara con el del mismo mes del año anterior, y así se calcula. Ese índice alcanzó su pico en junio de 2022, con un 9,1%, el nivel más alto desde principios de la década de 1980. Hay que remontarse más de 40 años para encontrar una inflación del 9,1%. Para junio de 2023, un año después, había descendido al 3%. Recordemos aquel momento cuando, después de la invasión a Bagdad en 2003, el presidente Bush fue a un portaaviones con aquel gran cartel que decía misión cumplida. Pues bien, la misión no estaba cumplida aún. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la Reserva Federal aumentó masivamente la oferta monetaria mediante medidas de estímulo. Aunque la Fed detuvo estas acciones en 2022, el gobierno de los Estados Unidos ha continuado endeudándose a niveles récord, haciendo que la deuda federal se disparara de 29,5 billones en mayo de 2023 a 34,5 billones. Este incremento de 5 billones de dólares ha tenido importantes implicaciones. Después de que los consumidores pagan sus cuentas y satisfacen sus necesidades, ese dinero termina fluyendo finalmente hacia los bancos y las grandes empresas, que luego lo canalizan hacia el mercado de valores. Esta afluencia de capital explica el notable repunte del mercado. Sin embargo, este entorno financiero ha dejado al consumidor estadounidense al borde del colapso, llevando al límite su capacidad financiera. El eco de la crisis financiera de 2008, desencadenada por el colapso de las hipotecas subprime, actúa como una advertencia ominosa. Con consumidores enfrentando tasas de interés del 5,2%, la presión aumenta. Este escenario podría llevar a un incremento en la financiación gubernamental para apoyar a los hogares en dificultades, perpetuando la alta inflación y dirigiendo la economía hacia la estanflación. Las advertencias de Jim Rickards sobre la estanflación adquieren gran relevancia en este contexto. El flujo continuo de dinero gubernamental hacia el mercado de valores, a pesar de las tensiones económicas subyacentes, crea una fachada de prosperidad. Sin embargo, si la estabilidad financiera del consumidor falla, podría desencadenar una crisis económica mayor. El delicado equilibrio entre el control de la inflación y el crecimiento económico está en riesgo,
ciclo, haciendo que la euforia actual del mercado sea un posible preludio de una severa caída. Los inversores deben permanecer vigilantes y prepararse para la posibilidad de que el aparentemente imparable ascenso del mercado podría detenerse abruptamente, con consecuencias significativas para la economía en general. El mercado de valores de Estados Unidos puede estar en máximos históricos, pero los fundamentos subyacentes son precarios. Muchas empresas cotizan a múltiplos exorbitantes, con precios de sus acciones en alza a pesar de la disminución de sus ingresos. Esta desconexión entre las valoraciones de las acciones y la realidad económica es una señal clara de problemas potenciales en el horizonte. La advertencia de Jim Rickards no debe ser ignorada, es un llamado a la cautela. En lugar de lanzarse de cabeza al mercado, los inversores harían bien en adoptar un enfoque más conservador. Existe un gran riesgo de una corrección significativa del mercado a finales de 2024, especialmente si los cambios de mercado anticipados no se materializan. Salir del mercado ahora, mientras los precios están altos, podría ser una decisión prudente para evitar posibles pérdidas cuando estalle la burbuja. En este clima económico incierto, la cautela no solo es recomendable, sino necesaria para proteger las inversiones de un posible colapso impulsado por expectativas de mercado poco realistas y condiciones económicas frágiles.